Bueno, estamos con Mariano Moreno, el secretario general del Centro de Patrones y Oficiales Fluviales de Pesca y de Cabotaje Marítimo. ¿Cómo andamos, Mariano? ¿Cómo anda eso? Bien, muy buenas tardes. Todo bien acá, trabajando. Bueno, contame cómo está la situación en el sector, porque ustedes vienen con el tema ganancias, ahí con el reclamo. Hicieron ahí una medida de fuerza en la semana, acompañando a otras organizaciones gremiales. ¿Cómo sigue eso? Porque parece que ganancias sale o sale. ¿Cómo van a actuar Mira, los gremios sobre esto? nosotros, junto con la FECIMAP, la Federación Sindical Marítima y Fluvial, y otras organizaciones en las cuales pertenecemos, hemos iniciado un plan de lucha. Ese plan de lucha se inició el día lunes, en principio tomando una medida prácticamente en conjunto con los compañeros aceiteros en la zona de Puerto San Lorenzo, Puerto San Martín y Timbúes, donde se comenzó esa medida eh, hasta las primeras horas del lunes, hasta al mediodía del martes, que ahí se levantó, ¿no? Eh, Nosotros luego le sumamos a esa medida inicial, le sumamos todos los puertos del territorio nacional, donde tenemos representantes y afectamos las actividades de remolque portuario, lanchas de amarre y lanchas de practicaje, y también todo el sector pesquero en los puertos patagónicos. Eh, Te digo que es un plan de lucha porque esto se dio comienzo en ese momento. También participamos el martes desde las 10 de la mañana en una movilización que hicimos al Congreso. Estuvimos ahí, dimos la vuelta al Congreso manifestando nuestro repudio a esta ley. Y bueno, ahora el día lunes comenzamos con asambleas en los distintos puertos también. eh, y está planificado el paro nacional de CGT para el día 9, pero más allá de eso que está dictaminado, nuestra intención es este plan de lucha profundizarlo. Cuestión de llegar a la fecha en donde se dé tratamiento en el Senado a esta ley de la manera más fuerte posible y habiendo agotado todas las instancias. Primero también, o sea, en paralelo a estas medidas, las instancias de diálogo con los senadores para explicarle cuál es la situación y el grave daño que esto va a ocasionar a una actividad que lamentablemente viene golpeada desde hace también muchísimo tiempo. Ujú. Sí, esto también vale aclararlo, Mariano, porque los 4 años de Alberto no han sido los mejores, los 4 años de Macri tampoco. O sea, es una actividad que viene en descenso desde la industria naval per se hasta las diferentes actividades, ¿no? Hoy hemos Mira, convertido, sí, dime. nosotros haciendo un análisis rápido, hemos tenido tres etapas, no solamente nosotros, nuestra actividad, pero nuestra actividad no fue ajena y Claro. tuvo consecuencias letales. El primer proceso de desindustrialización y desmantelamiento del aparato productivo argentino se da con eh, vaya si hay alguna coincidencia, la ley base para una Argentina moderna propuesta por el ministro de Economía de la dictadura, Martínez de Oz, donde prácticamente hoy vemos que es un plan similar al que se está pretendiendo llevar adelante con este gobierno. Luego tuvimos el otro proceso que fue el menemismo, donde prácticamente con las privatizaciones y la profundización de aquel plan que además eh, tuvo otros costos Claro. mucho peores que fueron humanos, Ujú. que todos conocemos. Eh, Se terminó de desmantelar la flota fluvial, la flota mercante, eh, y después, lamentablemente, en todos los gobiernos subsiguientes,
si bien hay que destacar que tuvimos una etapa entre el 2003 y el 2015 que fue bastante próspera, donde pudimos recuperar convenios colectivos de trabajo, derechos laborales. Lo que queda una materia pendiente es que no volvimos a recuperar las fuentes de trabajo, Claro. ¿no? Se perdió la oportunidad, es lo que yo pienso, de haber consolidado una infraestructura portuaria acorde a las nuevas realidades, Ah, y no se profundizó en un proceso productivo eh, como se debería haber hecho, como uno hubiese querido que se hiciera. Y bueno, y ahora nos encontramos con en el 2015 un gobierno de Macri que intentó también de alguna manera ir en contra de la producción, de la industrialización, de la bandera argentina, que bueno, de alguna manera comparándolo con lo que nos está pasando hoy en estos primeros 4 meses de gobierno, podemos decir que fue un gobierno que dentro de todo fue moderado en sus intenciones, y el gobierno de Alberto Fernández que sí, no hizo las cosas que se tenían que hacer, pero también destaco que hay una cuestión, tuvimos una pandemia que fue sorpresivo para todo el mundo, claro. y lo que destaco, que a pesar de todas esas cuestiones, a pesar de todo lo que podemos criticar y reclamarle a ese gobierno, lo que los trabajadores no han tenido fue un ataque al trabajo. La Ujú. verdad que no se nos ha venido a buscar ningún convenio colectivo, no se ha venido por las condiciones laborales. De hecho, el Estado se ha hecho cargo durante la pandemia de sostener empresas para que no haya despidos. Sí. Así que yo también lo debo valorar, y no es una cosa es que no se hayan hecho las cosas como uno hubiese querido, hubiese esperado, y otra cosa es observar lo que nos está pasando, que son medidas adoptadas por el Poder Ejecutivo directamente en contra de la clase trabajadora y los sectores más vulnerables de la sociedad. Ujú. Mariano, este proceso que muy bien relataste generó también que hoy hayamos convertido, porque no me cabe ninguna duda que es por fondos y por capitales nacionales o de argentinos, hemos convertido a Paraguay en la tercera flota naviera del mundo, ¿no? Eh, ¿Eso se puede revertir? Digo, ¿hay condiciones como para que eso se revierta del lado, no sé si impositivo, laboral, llámalo H, quizás vos me desasnes sobre este tema. Sí, yo creo que eso se puede y se debe. La verdad que era uno de los planteos que nosotros veníamos teniendo con el gobierno anterior, donde nosotros planteamos ¿te acordás que fue una discusión importante la del tema del peaje? Eso abrió el juego para empezar a rediscutir algunas otras cuestiones, y lo que nosotros pedíamos era directamente rediscutir y revisar todo el convenio internacional de la hidrovía, todo el acuerdo de la hidrovía que data del año 1994 en Santa Cruz de la Sierra, un acuerdo internacional que involucra a 5 países miembros de la hidrovía: Argentina, Paraguay, Brasil, Bolivia y Uruguay, que tenía como principal eje el concepto de la reciprocidad. Simplemente teniendo en cuenta ese concepto que lo fundaba, Ah, podemos decir que fue un fracaso, porque no hubo reciprocidad. Entonces, lógico que hay que rediscutirlo, y entendemos además que para la actividad eh, naviera, Eh, ese es uno de las posibilidades, una de las grandes posibilidades que tenemos para el desarrollo. Que ujú. además hay que sumarlo a otra cuestión, eh, que no es menor y que hoy ya se está poniendo en juego en los procesos productivos mundiales, que es el efecto del cambio climático, el cuidado del Sí. medio ambiente y la baja de emisiones de gases invernaderos para alcanzar las metas dispuestas al año 2030 y año 2050. La marina mercante es una herramienta
aún manteniendo la misma matriz energética con que se mueven los barcos, es una herramienta que por sí sola, con el mismo volumen de carga transportado, tiene la capacidad para reducir entre un 40 y un 50% los gases de efecto invernadero. Así que ese es otro de los temas que hay que puntualizar y tener en cuenta, porque también en esas metas la Argentina se ha comprometido a trabajar. La marina mercante en sí, en un país que tiene más de 5.000 kilómetros de litoral marítimo y fluvial, es una herramienta eficiente para lograr o ir mitigando los efectos y alcanzar esas metas que se han fijado los estados del mundo. Bien. Bueno, a esperar un poco el tema ganancias, te vamos a comprometer en algún otro momento para hablar un poquito más del tema marítimo, para hablar del canal de Magdalena, porque me parece que eso también es un capítulo aparte. ¿Eh? Pero esperar a ver cómo se desarrolla esta ley base, ¿no? Y a ver si sale del Senado, porque me parece que está directamente relacionado con esto, todo lo que pueda llegar a suceder. Mira, Alejandro, en particular a mí me preocupa mucho el impuesto a la ganancia, me preocupa mucho la reforma laboral, que Ujú. es impiadosa por donde se la mire la totalidad de la ley, pero estos dos puntos particulares son impiadosos Sí, para los trabajadores. Pero hay un tema que me preocupa muchísimo más, que si eso avanza, la verdad que el impuesto a las ganancias y la reforma laboral cada vez nos va a afectar menos porque nos van a dejar sin trabajo. claro, Y te digo dos cositas. Uno es la delegación de facultades que le va a permitir al Poder Ejecutivo mediar en cuestiones que tienen que ver con costos en los servicios y en los transportes, donde va a tener la potestad para elegir cualquier bandera o cualquier otra herramienta que le pueda redundar en reducir gastos. Herramientas que pueden ser aún teniendo a trabajadores en condición de explotación y de claro, esclavitud, ¿no? Por ese sentido, porque tenemos trabajos dignos y es lo que tendría que propender un gobierno, no ir a buscar trabajadores esclavos, es que nosotros seguramente vamos a ser más caros. Y con estas facultades nos van a eliminar. claro. Y te digo más, me acabo de enterar, y esto eh, lo, lo, te lo comento a vos como primicia, porque hace muy pocas horas me entero, el gobierno está proponiendo ya en este preciso momento a distintas autoridades que tienen que ver con la navegación, está proponiendo eh, trabajadores extranjeros y se les está pidiendo que evalúen las capacidades técnicas que tienen esos trabajadores. Me imagino que el avance sobre este tema tiene un solo sentido: eliminar el trabajo argentino y entregarlo a trabajadores y empresas transnacionales. Bien, queda la advertencia, porque me parece que eso va a generar, en el caso de que se conozca obviamente oficialmente, va a generar una reacción de los gremios donde están ustedes y de otras organizaciones, inclusive supongo que la CAT o alguna organización más se va a pronunciar. A esperar y a poner el pecho, Mariano, no queda otra. Te mandamos un abrazo enorme y te agradecemos este contacto con Movilizados. Gracias a ustedes y bueno, buen fin de semana para ustedes. Muchas gracias. Igualmente, gracias.